¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una sesión más del seminario Entre territorios, paisajes y lugares nos movemos. En esta ocasión tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Gabriel Torales y con esta sesión despedir este segundo ciclo de conferencias virtuales. Bueno, vamos a platicarle tantito de quién es Gabriel Torales. Él es egresado de la licenciatura en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el 2016, maestro en Ciencias en la especialidad de Ecología Humana por el CIBESTAT Unidad Mérida 2019. Gabriel ha investigado sobre los procesos de construcción histórica del paisaje en las localidades rurales costeras, principalmente de Jalisco y de Yucatán. La conferencia que nos dicta el día de hoy se llama Historia de un paisaje cultural naturalizado, la costa de Cizal, Yucatán, siglo XIX y XX. Bien, pues ahora vamos a proceder a pasar la presentación de el maestro Torales y posteriormente a esta presentación vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. Hola, bienvenidos a esta presentación sobre el paisaje del puerto de Cizal en Yucatán. Mi nombre es Gabriel Torales Ayala y soy egresado de la maestría en Ecología Humana por el CINVESTAP Unidad Mérida. En esta presentación voy a platicarles sobre la tesis de maestría que realicé entre agosto de 2016 y febrero de 2019 bajo la asesoría de los doctores Lane Farger, Federico Dickinson y Pedro Urquijo. En este proyecto discutimos la idea de conservación ambiental basada en la preservación de los ambientes originales. Para ello abordamos el papel que tuvieron las poblaciones humanas en la modificación del ambiente de la costa en Yucatán en el pasado. En el proyecto identificamos los efectos que tuvieron las modificaciones ambientales del pasado en el paisaje actual y cuáles son las implicaciones de estos resultados para la política ambiental. Vamos a hablar primero de los antecedentes del problema de investigación. Enseguida voy a comentarles cuál fue la perspectiva teórica que utilizamos en esta investigación, cuál fue la propuesta metodológica y les voy a resumir los principales resultados que obtuvimos, algunas de las conclusiones y algunos comentarios sobre la política ambiental. Comienzo por decir que el problema de investigación se planteó a partir de una inconsistencia que encontramos entre la legislación ambiental y la evidencia histórico-arqueológica de la costa de Yucatán. Por un lado, la ley define a las áreas naturales protegidas como zonas del territorio nacional en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por las actividades humanas o que requieren ser preservados y restaurados. En este sentido, el objetivo de las áreas naturales protegidas gira en torno a preservar o restaurar ambientes naturales originales, lo que se hace mediante la restricción o la prohibición de actividades humanas en el área. Actualmente, en la costa de Yucatán existen 5 áreas naturales protegidas que en su conjunto cubren una superficie de aproximadamente 270,000 hectáreas, lo que representa el 6.8% de la superficie estatal. Como se puede apreciar en este mapa, las áreas naturales protegidas aparecen en color amarillo y cubren prácticamente toda la extensión de la costa del estado. Estas áreas incluyen la Reserva de Celestún, la Reserva Estatal del Palmar, la Reserva Ciénagas y Manglares de la Costa Norte, la Reserva Estatal de Silam y la Reserva de la Biosfera Río Lagartos. El establecimiento de estas áreas implica que son zonas consideradas y manejadas como ambientes originales que necesitan ser preservados o en todo caso restaurados. Sin embargo, la evidencia histórica y arqueológica nos indica que la costa de Yucatán tiene presencia humana milenaria. Hay indicios de perturbación antropogénica de la vegetación por agricultura con más de 3.700 años de antigüedad. Se han encontrado restos de asentamientos humanos con más de 2.700 años. Y durante el periodo preclásico florecieron a lo largo de la costa asentamientos pesqueros y salineros que se convirtieron en importantes puertos mercantes durante el periodo clásico. Posteriormente, la presencia humana en la costa ha sido intermitente. Entonces, estas evidencias nos hacen preguntarnos si esta presencia humana alteró los ambientes que actualmente se consideran originales.
Para contestar a esta pregunta, nos enfrentamos al problema de que los estudios que se han hecho sobre el área carecen de un enfoque que relacione los cambios ambientales con la presencia humana en el pasado. Por una parte, los estudios paleoecológicos identifican cambios ambientales antropogénicos, pero no se enfocan en las consecuencias de estos cambios en el ambiente actual. Por otra parte, los estudios arqueológicos e históricos aportan mucha información sobre las sociedades que habitaron esta área en el pasado, pero no se enfocan en los cambios que estas sociedades causaron en el ambiente pasado ni actual. Por el contrario, los estudios ecológicos y etnográficos abordan las interacciones entre sociedad y ambiente, pero carecen de profundidad temporal. Cuando mucho, hablan sobre los efectos de la degradación ambiental posterior a la década de 1950, por lo que su enfoque sobre este tema es muy reciente. Por lo tanto, sabemos muy poco sobre cómo fue la interacción entre sociedad y ambiente en la costa de Yucatán antes de 1950. Si bien existe información sobre la época prehispánica, muy poco se sabe sobre otros periodos como la época colonial, el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Para adentrarnos en esta problemática, adoptamos una perspectiva de ecología histórica. La ecología histórica estudia las interacciones entre sociedades y ambientes en el pasado, y pone énfasis especialmente en el papel de los seres humanos como agentes de cambio ambiental. Este cambio es el resultado de decisiones, intereses, prácticas, relaciones de poder. Por lo tanto, las modificaciones que hacen los seres humanos en el ambiente son culturales, ya que están mediadas por sus conocimientos, creencias y valores. El resultado de las interacciones entre sociedad y ambiente es la formación de paisajes culturales. Desde esta perspectiva, los cambios en el ambiente se pueden estudiar también como procesos históricos y sociales. El paisaje se construye como resultado de distintos procesos, pero aquí nos interesa sobre todo el proceso de domesticación ambiental. El ambiente se domestica a partir de la repetición de prácticas de manejo ambiental, como pueden ser las quemas, los cultivos, la deforestación, el manejo de suelos, la relocalización de especies, las obras de irrigación, los asentamientos humanos, etc. El nivel de domesticación del ambiente varía entonces en función de la intensidad, la frecuencia y la extensión con que estas prácticas se llevan a cabo. La domesticación del ambiente puede tener efectos acumulativos sobre los procesos ecológicos de un área. Estos efectos ocurren en distintas escalas temporales que pueden ser eventuales, coyunturales o cíclicas, de larga o muy larga duración, siguiendo el esquema propuesto por la Escuela de los Anales. Esto significa que algunos de los efectos de la domesticación del pasado pueden perdurar en el paisaje actual y se pueden observar como patrones ya sea de degradación ambiental, pero también como de aumento de la diversidad y de la heterogeneidad de los hábitats. Entonces, con base en esta perspectiva teórica, podemos suponer, primero, que las poblaciones humanas que habitaron la costa de Yucatán en el pasado modificaron el ambiente. Segundo, que las modificaciones que hicieron fueron el resultado de prácticas de manejo ambiental implícitas en sus actividades y en el contexto sociocultural de la época. Y tercero, que la domesticación que hicieron en el pasado del ambiente tiene efectos en los procesos ecológicos en el paisaje actual. A partir de estas hipótesis, planteamos como el objetivo de esta investigación analizar las modificaciones ambientales del pasado y sus repercusiones en el paisaje actual. Para ello, fijamos los objetivos particulares. Primero, caracterizar a la población histórica del área. Segundo, identificar sus prácticas de manejo ambiental. Y tercero, examinar los efectos ambientales de estas prácticas en el paisaje actual. Para evaluar estas hipótesis, seleccionamos como caso de estudio el puerto de Sisal y sus alrededores, ya que este lugar reúne características idóneas para abordar la problemática. Por un lado, el puerto de Sisal se localiza en los límites de la Reserva Estatal del Palmar, un área protegida creada en 1990 con el objetivo de preservar una extensa superficie aún en buenas condiciones de conservación debido a su aislamiento y a que actualmente no tiene asentamientos humanos permanentes en su interior, según lo indica el plan de manejo de la misma reserva. Por otro lado, el puerto de Sisal tiene indicios de ocupación humana desde la época prehispánica, aunque adquirió mayor relevancia durante el siglo XIX, cuando se convirtió en el principal puerto del norte de la península de Yucatán. Finalmente, debido a su importante actividad comercial en el pasado, existe una cantidad importante de documentos y de información de primera mano sobre las características del área y las actividades que se desarrollaron en sus alrededores. Esto nos ofrece información muy valiosa sobre uno de los periodos menos conocidos de la historia socioambiental de la costa.
Para abordar el caso de Sisal, seleccionamos un lapso de 183 años que comienza en 1807 con la habilitación de Sisal como puerto de altura y concluye en 1990 con la creación de la Reserva Estatal del Palmar. Esta delimitación nos permite comparar tres coyunturas bien definidas en términos de las actividades humanas que se desarrollaron en el área. El primer periodo, que va de 1807 a 1871, corresponde a la época en que Sisal fue puerto de altura, es decir, que estaba habilitado para el comercio internacional, sobre todo en esta época de gran relevancia porque estaba el despegue de la industria nequenera de exportación. Entonces, el crecimiento en el área se da en torno a la actividad portuaria de esta industria. El segundo periodo es cuando Sisal es degradado de puerto de altura a puerto de cabotaje debido a la creación del puerto de Progreso. Esto ocurre entre 1871 y 1931. Durante este periodo, el puerto quedó prácticamente despoblado, pero quedaron actividades extractivas en los alrededores, sobre todo se extraía madera, sal y la pesca. El tercer periodo, que va de 1931 a 1990, corresponde a la creación del ejido de Sisal en 1931, y a partir de este momento comienza a haber un repoblamiento en la zona costera, y esta vez enfocado en la actividad pesquera. Bueno, el área de estudio se localiza en la costa noroccidental de Yucatán, dentro del municipio de Junucmá, y tiene una superficie aproximada de 585 kilómetros cuadrados. La delimitación de esta área de estudio incluye no solamente al puerto de Sisal, que está aquí, sino también a distintas localidades que están documentadas en la literatura y que estuvieron pobladas durante el periodo de estudio, y estas localidades tenían actividades relacionadas principalmente con las actividades portuarias que se realizaban en Sisal. La delimitación de esta área también incluye la porción noreste de la Reserva Estatal El Palmar y también incluye el polígono del ejido de Sisal, al sur del puerto, y algunas localidades que se encuentran a lo largo de la carretera que une a Sisal con Mérida. Para el estudio subdividimos el área en 7 unidades de paisaje. Estas unidades de paisaje fueron definidas a partir de sus características geomorfológicas y el tipo de vegetación. Consideramos que estos dos factores son relevantes ya que favorecen el desarrollo de ciertas actividades humanas específicas en cada unidad de paisaje. Los nombres que les dimos corresponden a los nombres comunes que encontramos a lo largo de la revisión de las fuentes. La primera unidad de paisaje corresponde a la zona urbana, que es básicamente el área donde ha crecido el puerto de Sisal. Esta zona tiene suelos arenosos, sin pendientes y vegetación de palmeras, pastizales y árboles frutales. La segunda unidad de paisaje es la barra costera, que es característica de toda la costa de Yucatán. Esta es una franja arenosa entre el mar y la ciénaga, con dunas costeras, pastizales y arbustos. La tercera unidad de paisaje es el mar, que en este caso es una porción del Golfo de México con baja profundidad que incluye al arrecife de Sisal, que es una formación coralina de 3 kilómetros de largo. La cuarta unidad de paisaje es la ciénaga, que es este cuerpo de agua salobre de poca profundidad, que tiene vegetación de manglares y de pastos, y que generalmente está cubierta de agua a lo largo de todo el año, pero durante la temporada más seca llega a quedarse completamente seca. La quinta unidad de paisaje son los petenes, que son estos islotes de selva mediana o alta que crecen alrededor de fuentes de agua dulce o cenotes. Estos petenes se distinguen por la altura de la vegetación que tienen en comparación con los manglares que están a su alrededor. La sexta unidad de paisaje es la zona inundable, que es una franja de suelos salitrosos que se encuentra entre la ciénaga y la selva baja. Como su nombre lo indica, esta zona se satura de agua en la temporada de lluvias y presenta una vegetación de pastizales y arbustos. Por último, la séptima unidad de paisaje es la selva baja, que es una planicie no inundable que tiene suelos calizos y en donde crece vegetación de selva baja caducifolia que no llega a superar los 12 metros de altura. Ahora, una vez que ya teníamos definidas el área de estudio y los periodos de estudio, nos dimos a la tarea de identificar las fuentes que nos iban a servir para alcanzar los objetivos de esta investigación. Las fuentes que utilizamos para este estudio son de dos tipos, fuentes históricas y fuentes etnográficas. Entre las fuentes históricas están, desde luego, las primarias y las secundarias. Dentro de las primarias hay fuentes escritas y fuentes gráficas. Las fuentes escritas corresponden a documentos de gobierno, documentos legales, censos y padrones también, periódicos, publicaciones de la época, revistas, crónicas de viaje, todos estos documentos de archivo.
Y también entre las fuentes gráficas encontramos fotografías, litografías, planos y croquis. Dentro de las fuentes históricas secundarias, incluimos también la revisión de algunas monografías que se han hecho sobre CISAL, tesis y documentos estadísticos. Y dentro de las fuentes etnográficas, hicimos entrevistas de historia oral. En lo que respecta a las fuentes históricas, determinamos los siguientes criterios de selección para los documentos. En primer lugar, buscamos documentos que tuvieran información sobre el área y periodos de estudio. También nos interesaba mucho que incluyeran descripciones sobre las actividades humanas que se realizaban en este lugar y también que tuvieran descripciones sobre cómo era el paisaje o sobre cómo era visto el paisaje en esa época. También recogimos información demográfica, cuánta gente vivía, en dónde vivían, etcétera. Y por último, el criterio de la legibilidad, ya que muchos de los documentos que se tienen están en mal estado de conservación y por lo tanto pues ya no es posible rescatar mucha de la información que tienen, lamentablemente. Las fuentes históricas las consultamos en distintos acervos que se encuentran en la ciudad de Mérida, principalmente en el Archivo General del Estado de Yucatán, en la Biblioteca de la Universidad de Yucatán, en la Biblioteca Yucatanense y en el Registro Agrario Nacional, pero también consultamos la Mapoteca Manuel Orozco Iberra y encontramos un poco de información sobre los primeros años de CISAL como puerto de altura en el Archivo del Congreso de los Diputados de España, que está en línea, pero que tiene información, ya que los primeros años del puerto de CISAL como tal todavía fueron dentro de la época colonial y por lo tanto encontramos algo de información en este acervo. En cuanto a las fuentes etnográficas, estas consistieron en entrevistas de historia oral. Para las entrevistas diseñamos un instrumento enfocado en 4 aspectos principales. Primero, sobre la historia personal y familiar del entrevistado. De dónde es originario, de dónde eran originarios sus papás o su familia, cómo es que llegaron a CISAL. En este punto hay que recordar que muchas de las personas que habitan actualmente en el puerto son migrantes o hijos de migrantes. En segundo lugar, les preguntamos por las actividades productivas y las prácticas de manejo que se realizaban en el área, ya sea que ellos las hayan practicado o que recuerden que sus familiares las practicaron. En tercer lugar, les preguntamos en dónde se practicaban estas actividades y más o menos tratamos de identificar en qué época se llevaban a cabo. Por último, les preguntamos acerca de los cambios que ellos percibían en el paisaje con relación al pasado. Estas entrevistas las aplicamos a los informantes que reunieron las siguientes características. Tenían que ser personas mayores de 60 años que vivieron en el área durante el periodo de estudio o bien que su familia vivió en esta área durante este tiempo. Otro requisito indispensable es que tuvieran conocimiento sobre las actividades y prácticas que se habían hecho en el área en el pasado y también que estuvieran en buen estado de salud, ya que desafortunadamente algunas de las personas que nos recomendaron para las entrevistas ya eran demasiado mayores o estaban enfermas y no pudieron contestar estas entrevistas. La selección de los informantes la hicimos mediante recomendaciones de nuestros guías de campo y de los propios entrevistados. Finalmente, solo 4 individuos de sexo masculino reunieron los requisitos que acabo de señalar y fue a quienes se les hizo la entrevista de historia oral. Si bien las fuentes consultadas ofrecen información suficiente sobre el área y periodo de estudio, también enfrentan algunas limitaciones. Para comenzar, las fuentes escritas, además de los problemas relacionados con el estado de conservación y la caligrafía antigua, dificultan encontrar información ambiental sistemática del pasado, ya que los documentos fueron escritos con otros fines, por lo que dicha información se encuentra dispersa y en ocasiones presente solo de forma implícita o tangencial. Por otra parte, las fuentes etnográficas enfrentan las limitaciones del rango de vida y los sesgos de la memoria de los informantes, por lo que solo nos proporcionaron información sobre el último de los periodos de estudio o en raras excepciones sobre los últimos años del periodo de puerto de cabotaje. Finalmente, las fuentes gráficas suelen estar mal clasificadas o no contienen información de referencia que permita identificar el lugar o fecha representada en la imagen. En el caso de las cartografías antiguas, también está el problema de la falta de escala y coordenadas, lo que dificulta su georreferenciación exacta. Lo importante es que la combinación de las distintas fuentes permite superar muchas de las limitaciones antes mencionadas, ya que proporciona contexto adicional y facilita el cruzamiento de datos para validar la información. Además, los datos que obtuvimos de las fuentes escritas fueron sometidos a una revisión crítica que consistió en la contextualización histórica y el cruzamiento de la información. En esta etapa identificamos el contexto de producción del documento, los objetivos para los que fue creado, los intereses de los autores, etc. Con esta información, elaboramos fichas de cada documento en donde capturamos las citas textuales
que contienen la información relevante para nuestro estudio. De manera similar, las grabaciones obtenidas de las fuentes etnográficas fueron transcritas y capturadas en fichas para su posterior sistematización. En cuanto al material gráfico, digitalizamos las imágenes que no lo estaban y elaboramos fichas con la información que contenían, mientras que con el material cartográfico elaboramos una georreferenciación aproximada que nos sirvió para localizar algunas de las actividades y prácticas del pasado. Con toda la información capturada en fichas, elaboramos una base de datos en Access que sirvió de base para la sistematización. El proceso de sistematización comenzó por la codificación de los datos obtenidos en 3 categorías: aspectos demográficos, actividades humanas y características del paisaje. Posteriormente, ordenamos los datos ya codificados de acuerdo con la unidad del paisaje y el periodo de estudio en donde corresponden. Finalmente, con la información ordenada, elaboramos descripciones detalladas sobre las características del paisaje en cada periodo. Con base en esta información, elaboramos unos mapas aproximados en los que se representan las actividades que se llevaban a cabo en cada unidad de paisaje durante cada periodo. Paralelamente a la revisión de las fuentes, hicimos 5 salidas de prospección en campo entre noviembre de 2017 y marzo de 2018. Estas prospecciones contaron el permiso de las autoridades ejidales, quienes nos asignaron guías de campo. Las prospecciones consistieron en la localización en campo de los sitios donde se realizaban las actividades productivas en el pasado, y que conocimos a través de la revisión de las fuentes históricas y etnográficas. Una vez localizados los sitios, hacíamos recorridos en el área para identificar las huellas de las actividades del pasado que aún estuvieran en el paisaje actual. Por ejemplo, construcciones, vías de comunicación, modificaciones en el relieve, en la vegetación, en la presencia de especies, etc. E hicimos un registro fotográfico de las mismas. Veamos ahora los resultados de la caracterización demográfica. Al respecto, hay que decir que el INEGI solo cuenta con datos demográficos a partir de 1900, por lo que los datos del siglo XIX fueron obtenidos de fuentes primarias que no seguían una metodología estandarizada ni periodos de censo regulares, pero que de cualquier manera nos dieron información útil para observar la dinámica demográfica del área durante este siglo. Los datos obtenidos muestran que hubo una clara relación entre el número de habitantes y los 3 periodos de actividad en el puerto. Durante el primer periodo, el funcionamiento del puerto de altura impulsó el crecimiento de la población, la cual se mantuvo relativamente constante entre 800 y 1500 habitantes a lo largo de todo este periodo. Durante esta coyuntura, la población estuvo compuesta mayoritariamente por criollos y mestizos originarios de Mérida. Solo una cuarta parte de la población era indígena y alrededor del 5% era afrodescendiente. En este periodo, la mayor parte de la población estaba asociada a las actividades portuarias. Durante el segundo periodo, el cierre del puerto de altura significó una rápida disminución de la población, que desde 1900 hasta 1940 no superó los 200 habitantes. El despoblamiento ocurrió por la migración hacia el recién creado Puerto de Progreso y también por la concentración de la mano de obra en las haciendas henequeneras del interior. En este periodo, la población que quedó en el área se dedicaba principalmente a actividades extractivas de madera, sal y pesca. Ya en el tercer periodo, después de 1940, la población se recuperó gradualmente hasta volver a alcanzar los 1500 habitantes en 1990. Este incremento estuvo impulsado por el auge de la actividad pesquera, la crisis de la industria nequenera y la actividad turística. Estos resultados nos permiten documentar que la costa de Sisal tuvo una ocupación humana continua durante los siglos XIX y XX. Si bien esta ocupación estuvo marcada por ciclos de poblamiento y despoblamiento, todo el tiempo existieron asentamientos humanos en el área. La información obtenida nos muestra, además, la diversidad de contextos socioculturales de la población, desde criollos, mestizos, indígenas y afrodescendientes, población local inmigrante proveniente de contextos rurales y urbanos, etc. Toda esta diversidad se expresa en la diversidad de asentamientos y tipo de actividades humanas que se realizaban en el área. Un segundo resultado de la investigación fue que identificamos los distintos tipos de asentamientos que existieron durante los 3 periodos y las actividades que ahí se realizaban. En esta tabla se muestran aquellas actividades humanas que favorecían una mayor interacción entre la población y el ambiente. Por ejemplo, en la zona urbana se practicaban actividades pesqueras, portuarias y agrícolas y ganaderas de traspatio. En los ranchos pesqueros y salineros se practicaba la pesca, pero también la extracción de leña y sal, ya que estas actividades estaban fuertemente relacionadas entre sí. En los ranchos copreros se practicó la agricultura de plantación y estaban exclusivamente dedicados a la producción de palma de coco. Los ranchos madereros estaban especializados en el corte de distintos tipos de productos forestales, como el palo de tinte, la palma de guano, muy utilizada para techar casas,
diversos tipos de maderas finas como la caoba y el zapote, y la extracción de cortezas para el curtido de pieles. Además, en estos asentamientos se practicaba la agricultura intensiva para el autoconsumo. Por otra parte, los ranchos cinegéticos eran exclusivamente para los turistas que iban a Sisal durante la temporada de cacería de patos. Las fincas, dedicadas a la ganadería extensiva y a la agricultura, fueron un tipo de propiedad rural que estuvo en auge durante las primeras décadas del siglo XIX. Más tarde, estas fincas se transformaron en grandes haciendas henequeneras con plantaciones de agave, cuya fibra era procesada ahí mismo para la exportación. Por el contrario, los asentamientos agrícolas dispersos estaban dedicados a la producción milpera en pequeña escala y a la cacería de autoconsumo. Estos asentamientos campesinos eran esencialmente itinerantes, pues después de 1 o 2 ciclos agrícolas eran levantados y reinstalados en otros terrenos. Otros asentamientos de ocupación temporal eran los campamentos chicleros, dedicados a la extracción de la resina del zapote y el hule. Y finalmente identificamos la presencia de una cantera dedicada a la extracción de piedra caliza para la construcción. Una vez identificados los asentamientos y las actividades, elaboramos una aproximación cartográfica de las áreas en donde se llevaban a cabo estas actividades en cada periodo. Esto nos permitió observar cómo fueron cambiando las actividades a lo largo de los 3 periodos y relacionarlas con unidades de paisaje específicas. En este mapa, sobre el periodo de Puerto de Altura, observamos que el paisaje marino estaba caracterizado por la presencia de grandes embarcaciones dedicadas a la navegación comercial internacional, pero también había pequeños botes de pesca ribereña. En la barra costera se dio el crecimiento de la zona urbana del puerto y el desarrollo de los ranchos pesqueros salineros. La superficie entre estos asentamientos era dedicada al pastoreo de caballos y mulas que se utilizaban en el transporte de mercancías entre el puerto y las haciendas o la ciudad de Mérida. Al sur del puerto, en los límites entre la selva baja y la zona inundable, se encontraban los ranchos madereros, que llevaban a cabo sus actividades en los petenes y también en la zona inundable donde crece el palo de tinte. Y por último, en la selva baja se practicaba la agricultura milpera itinerante, así como el pastoreo extensivo de ganado bovino en los alrededores de las fincas maiceras ganaderas. Durante el siguiente periodo, los principales cambios en el paisaje fueron la desaparición de la navegación internacional, la reducción y casi despoblamiento de la zona urbana. Durante este periodo, los ranchos pesqueros salineros fueron absorbidos por las haciendas e intensificaron sus actividades. Algunos de ellos incluso sirvieron como puertos improvisados para el embarque de Nequén, que ahora era transportado por vía marítima hacia Progreso. Algunos de estos ranchos fueron conectados mediante vías con las haciendas para acelerar el transporte de la fibra. Debido a la baja actividad portuaria, se redujo también el pastoreo de caballos en la barra costera, la cual fue gradualmente convertida en plantaciones de palma de coco. Por su parte, la extracción maderera continuó en los petenes y la zona inundable, y para facilitar el transporte de la madera a través de la ciénaga se construyeron canales que permitían la circulación de canoas cargadas de madera aún durante la temporada seca. Durante este periodo, los ranchos madereros aumentaron la extracción de palo de tinte, hasta que el desarrollo de las tintas sintéticas en Europa acabó con el mercado y los ranchos fueron permanentemente abandonados después de 1920. En la parte sur del área de estudio, el cambio más notable fue la expansión de las haciendas henequeneras sobre los terrenos que antiguamente eran usados por las fincas maiceras ganaderas. Esto empujó a la ganadería extensiva hacia los márgenes de la selva baja y la zona inundable, donde antes se practicaba la agricultura milpera. Finalmente, durante el tercer periodo observamos la expansión del área de pesca ribereña debido al cambio tecnológico en las pesquerías, con la introducción de motores, congeladores y nuevos instrumentos que permitieron el aumento del volumen de captura y su rápido traslado hacia los principales mercados. Como consecuencia de este cambio, la zona urbana volvió a crecer y se construyó el puerto de abrigo pesquero. Debido a la motorización, desapareció gradualmente el pastoreo de caballos y los cultivos de cocales se extendieron a lo largo de toda la barra costera. Los ranchos pesqueros y salineros fueron entonces convertidos en ranchos copreros, o simplemente fueron abandonados por completo al centrarse toda la actividad pesquera en la zona urbana de Sisal. Con el cambio de materiales constructivos, la extracción maderera también fue gradualmente abandonada, y solo se siguió practicando la extracción de chicle en los petenes durante algunas décadas. En el área donde antes estaban los ranchos madereros, se creó el ejido de Sisal en 1931, lo cual incentivó el regreso de la agricultura milpera en la selva baja, al menos por un tiempo. Algunos ejidatarios también establecieron ranchos ganaderos con pastoreo intensivo, sin embargo, estos duraron poco tiempo. Por su parte, las antiguas haciendas fueron incorporadas al ejido de Junucmá, en donde se mantuvo cierta explotación de la fibra hasta que la crisis de la industria en la década de 1970 favoreció su conversión en suelo agrícola y ganadero, o simplemente los terrenos fueron abandonados y sus propietarios se dedicaron a la pesca. Durante este periodo, el área también fue utilizada para la extracción de piedra caliza.
Identificar las actividades humanas que se realizaron en los distintos asentamientos nos ayudó a reconocer las prácticas de manejo ambiental que impulsaron los cambios en el ambiente costero. En esta tabla se resumen los principales cambios ambientales que se produjeron por dichas prácticas. Por ejemplo, el relleno de la ciénaga, la creación de hábitats, los cambios en la morfología, la contaminación química, la remoción de la vegetación para la construcción de infraestructura, la reducción de poblaciones animales y vegetales, entre otras. Mediante las prospecciones en campo, pudimos constatar que solo algunas de estas modificaciones del pasado siguen teniendo efectos en las condiciones ambientales actuales del paisaje, de las cuales hablaré enseguida. Entre los cambios del pasado, cuyos efectos son más notorios en el presente, está la construcción de inmuebles e infraestructura portuaria, de servicios y transportes. En el caso de la barra costera, el crecimiento de la zona urbana durante el periodo de puerto de altura y puerto pesquero implicó cambios en la morfología de la barra y el relleno de una orilla de la ciénaga para la construcción de vivienda. Estos cambios fueron reportados desde el siglo XIX y se pueden apreciar en este plano inglés de 1837, donde se observa que la forma de la barra costera era muy distinta a la que se muestra en esta fotografía aérea de la década de 1970. Posteriormente, en la década de 1980, se construyó el refugio de embarcaciones pesqueras, el cual tuvo un impacto notable en el paisaje, ya que significó la ruptura de la barra costera y la modificación de la ciénaga, y favoreció la acumulación de arena en el lado este de la escollera de acceso, como se puede apreciar aquí. Otros cambios ambientales inducidos por las actividades humanas del pasado son la creación de hábitats. En estas fotos se muestran los restos de diversos naufragios de embarcaciones y de un faro que se encuentran sumergidos frente a las costas de Sisal desde el siglo XIX. Estas estructuras fueron colonizadas por corales y actualmente son un hábitat propicio para el desarrollo de diversas especies marinas. En la zona inundable, en los alrededores de un antiguo rancho maderero, encontramos evidencias de manejo de suelos, probablemente para la producción agrícola intensiva. Ahí se observa la presencia de islotes de vegetación alta en medio de suelos salobres donde apenas crecen pastos. Estos islotes están rodeados de hileras de piedra caliza que les sirven como delimitación. Los efectos de estas prácticas agrícolas favorecen el aumento de la diversidad de especies en esta área, así como la presencia de plantas como la sábila y los nopales que no se encuentran en los alrededores. En este rancho también encontramos evidencias de manejo forestal, pues aunque en los alrededores crece de manera natural el palo de tinte y la palma de guano, pudimos observar que su presencia en ciertas áreas era predominante. Y no solo eso, sino que su distribución seguía ciertos patrones ordenados, lo que sugiere que fueron plantados. Esto contrasta claramente con la composición y la distribución de la vegetación del área conforme uno se aleja del sitio. Esto significa que a pesar de que el sitio fue abandonado hace 100 años, el manejo forestal que ahí se practicó sigue teniendo efectos en los procesos ecológicos del área. Otro sitio abandonado en donde constatamos los efectos de las prácticas del pasado es en un antiguo rancho de ganadería controlada. En este sitio se introdujeron pastizales durante la década de 1970, los cuales siguen existiendo en la actualidad a pesar de que la ganadería dejó de practicarse en la zona desde hace décadas. Otra de las actividades importantes del pasado fue la producción de sal, que se utilizaba localmente para el procesamiento del pescado, pero sobre todo era vendida en el estado de Hidalgo, pues con ella se llevaban a cabo algunos procesos de la industria minera. En los antiguos ranchos pesqueros salineros de la barra costera aún quedan evidencias de esta actividad, abandonada desde mediados del siglo pasado. Por ejemplo, se pueden encontrar restos de las antiguas charcas, las palizadas que las delimitaban y los canales que se usaban para drenar el área en caso de que hubiera intrusión de agua marina. Otra actividad que dejó su huella en el paisaje fue la extracción de piedra en la selva baja. De acuerdo con los informantes, durante las excavaciones se produjo la ruptura de la capa freática, lo que resultó en la inundación de la cantera. La extracción fue abandonada y actualmente el sitio es considerado por la población local como un cenote en donde se llevan a cabo actividades recreativas. Resumiendo las conclusiones a las que llegamos, con base en la evidencia encontrada en las fuentes históricas y etnográficas, pudimos identificar, primero, que la presencia humana fue constante en el área durante los periodos de estudio. Segundo, que la diversidad de la población se expresó en el desarrollo de múltiples actividades productivas que implicaban una constante interacción con el ambiente, como la extracción de recursos naturales como madera, leña, palma, resina, sal y piedra, y la producción de alimentos por medio de la agricultura, la ganadería, la pesca y la caza,
y otras actividades como las portuarias y el transporte. En su conjunto, estas actividades modificaron distintos aspectos del ambiente del área, como la morfología, los hábitats, la vegetación, la fauna, la hidrología y los suelos. La mayor parte de las modificaciones que identificamos fueron producto intencional de las prácticas de manejo ambiental, las cuales fueron comunes a lo largo de la costa de Yucatán durante la época, por ejemplo, la extracción forestal y salinera. Sin embargo, también identificamos cambios ambientales accidentales, como la creación de hábitats por naufragios o la apertura del cenote. En el mismo sentido, hay que decir que algunas de las prácticas de manejo indujeron cambios ambientales no intencionales, como la contaminación química o la reducción de poblaciones animales y vegetales. Por ejemplo, la degradación de los petenes y la sobrepesca. Durante los 3 periodos estudiados, las actividades en el área cambiaron, y muchas de ellas ya no se realizan desde hace décadas o más de una centena de años, por lo que sus efectos en el paisaje actual no siempre son evidentes. Sin embargo, algunos cambios son muy claros a pesar del tiempo, como las modificaciones en la morfología de la barra costera o la construcción de infraestructura, carreteras y canales. Otros cambios son menos llamativos y aparentan ser producto de procesos biofísicos, aunque su presencia en el lugar es antropogénica, como los nuevos hábitats marinos, la creación del cenote y las charcas salineras. Los efectos de otras prácticas son incluso más sutiles, pues se expresan como patrones no aleatorios en la vegetación, cambios en la presencia de especies, suelos mejorados, etc. Es importante añadir que algunas de las actividades y prácticas identificadas en este trabajo dejaron efectos sutiles en el paisaje que no fueron directamente observados en esta investigación, ya que se requiere otro tipo de métodos para su cuantificación. Por ejemplo, los efectos de la extracción de sal en la salinidad de la ciénaga o de la agricultura milpera en los suelos y la vegetación de la selva baja. No obstante, con base en la literatura, es previsible que dichas prácticas hayan alterado los procesos ecológicos del área, pudiendo tener efectos en el presente. En conclusión, esta investigación ofrece una aproximación histórica a uno de los periodos menos conocidos de la costa de Yucatán en términos de las interacciones entre sociedad y ambiente. El análisis de los datos históricos y etnográficos, desde la perspectiva de la ecología histórica, permitió articular los procesos sociales con los cambios ambientales. De esta manera logramos documentar el papel de las poblaciones humanas en la construcción de un paisaje cultural por medio de prácticas de manejo que domesticaron el paisaje costero con efectos que aún son observables en la actualidad. La evidencia obtenida apoya el argumento de que los ambientes en esta parte de la costa de Yucatán no son originales, lo que ayuda a tener un mejor entendimiento sobre los procesos ecológicos del área. Por lo anterior, se recomienda reorientar las políticas ambientales locales para que, mediante el reconocimiento del legado de los seres humanos en la construcción de los paisajes, se reincorpore a las poblaciones locales como actores centrales en el diseño y ejecución de prácticas de manejo orientadas a la preservación y mejora de su entorno natural y cultural al mismo tiempo. Bueno, pues con esto damos por terminada esta presentación, esperando que haya sido de su agrado. Yo agradezco mucho su atención y su interés por el tema, y cualquier duda o comentario que tengan, pueden ponerse en contacto conmigo por medio del siguiente correo electrónico. Muchas gracias y hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias al doctor Gabriel por su presentación. Ahora, por inicio las preguntas, si nos pueden apoyar a través del chat, o si quieren tomar la palabra en micrófono, también nos la pueden pedir para que sea directa. Aquí está con nosotros el doctor Gabriel. Entonces, ¿alguna pregunta sobre el tema que nos ha presentado? Pues principalmente agradecemos al doctor Gabriel en lo que se animan a preguntar. Pues realmente ha sido una presentación muy estructurada, desde que nos has mostrado desde la parte metodológica, las fuentes de información y sobre todo estas unidades de paisaje que te permitieron ver los cambios en el paisaje en este puerto de Cizal. Creo que en ese sentido ha sido muy aportador, sobre todo aquellos que estamos trabajando también con paisajes históricos, y ver cómo podemos comparar un poco las fuentes de documentación, las metodologías utilizadas para nuestras investigaciones.
Entonces, por ahí, alguien que quiera decir unas palabras, una pregunta, un comentario sobre la presentación. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí aprovechando también el momento para agradecerles mucho a las organizadoras del seminario, el doctor Urquijo, también por la invitación a participar y también gracias a los asistentes por, bueno, por interesarse en este tema que trabajé en los últimos años y bueno, pues una disculpa a los que asistieron a la sesión anterior por los problemas técnicos que tuvimos, por eso decidí que era mejor presentarlo en forma de video, así bueno, una presentación grabada y bueno, pues adelante ahí, si hay algún comentario, me gustaría saber qué opinan sobre la forma en la que se abordó esta investigación. Sí, claro, de hecho aquí Miguel Velasco nos pide la palabra, entonces si por favor prende su micrófono. Sí, ¿se escucha? Sí, hola Miguel. Excelente. Bueno, primero que nada, agradecer sobre toda esta presentación, me pareció excelente, muy interesante. Y pues curiosamente yo, siendo estudiante de historia, soy originario de Cancún, pero estoy estudiando en Yucatán, en Mérida. Y si todo sale bien, voy a presentar un trabajo parecido o con la misma índole en el Congreso de Historia, en donde hablo acerca precisamente de la historia ambiental de Cancún. Entonces encuentro cierto paralelismo con las modificaciones de precisamente de CISAL con la zona hotelera de Cancún. Precisamente hablo de un desarrollo apresurado y cómo este afecta a las actividades de esta zona, que pasan de ser una zona de actividades primarias como la extracción de madera, palo de tinte, chicle, y que esta tiene un cambio abrupto, ahora dirigiéndose hacia el turismo y a un falso, por así decirlo, progreso, porque hablamos de una zona urbana que tiene poco desarrollo comparado con la zona hotelera. Entonces, solamente quería hacer como ese pequeño comentario y pedirle una sugerencia al doctor o de cómo poder abordar esto y esta estructura tan buena que me pareció de la ponencia. Entonces, me encantaría su opinión. Sí, claro, muchas gracias, Miguel. Bueno, primero que nada, una aclaración, porque parece que hay una confusión por ahí. No soy doctor, soy maestro, nada más maestro en ciencias, en ecología humana. Escuché, doctor. Pero bueno, con respecto a lo que comentas, Miguel, pues sí, es verdad. Digamos, yo tomé el caso de CISAL como un ejemplo, pero no es ningún caso aislado. Digamos que lo que ocurrió en CISAL, lo que yo pude documentar en CISAL, es un patrón que se puede reproducir en diferentes partes de la costa de la península. A lo largo de la investigación que yo hice, me encontraba con información de otros puertos que tenían características similares durante el siglo XIX, principios del siglo XX. Y bueno, pues simplemente no profundicé en ellos porque yo estaba centrándome en CISAL, pero lo que puedo observar es que el mismo tipo de actividades extractivas, madereras, ganaderas, agrícolas, todas estas actividades, la producción de sal, que es muy importante en toda la costa de Yucatán, todo esto se llevó a cabo no solo en el siglo XIX, sino desde mucho antes, ¿no? Y hay rupturas que vienen desde mediados del siglo XX y que son eh, las que han tenido mayor impacto en el paisaje que vemos hoy actualmente, ¿no? El paisaje de la zona de la Riviera Maya, el paisaje turístico, se construyó desde la segunda mitad del siglo XX, pero y se le ha dado mucho énfasis a este periodo, ¿no? A esta historia reciente. Entonces yo lo que quería hacer con este trabajo era ir más allá porque existía esta visión de que antes de que llegara como el desarrollo de las zonas turísticas
hidrográficas, el desarrollo de los puertos pesqueros en el caso del estado de Yucatán. Antes de que se diera esta ruptura, ya existía una gran cantidad de actividades que se realizaban en el área. No eran zonas dadas ni zonas que, digamos, que eran paisajes naturales, prístinos, originales, como en la presentación. Y lo que sucede es que hay pocos estudios que se han atrevido a ir un poco más allá, más lejos, porque pues hay pocos registros escritos, hay pocos documentos a los cuales acudir para ver qué cambios había en el paisaje durante los siglos anteriores. Pero bueno, pues yo lo que te puedo decir es que si a ti te interesa documentar la historia del paisaje de Cancún, de toda la región de la Riviera Maya, pues que vayas, que busques en fuentes acerca bueno, puede ser como fuentes de catastro. En el Registro Agrario Nacional puedes buscar qué tipo de propiedades había en estos lugares, si eran haciendas, si eran ranchos, a qué se dedicaban. Y bueno, yo pienso que esa es una de las fuentes que en mi caso me ayudó mucho a encontrar qué tipo de asentamientos había, qué tipo de actividades, y esto es un indicador de los cambios que existieron en el paisaje, en el área. También identificar cuáles eran los polos, digamos, porque son amplias extensiones de selva que están siendo explotadas, pero toda esta explotación se concentra en puntos específicos que son los pequeños puertos que había a lo largo de toda la costa, a partir de los puertos de donde se sacaba, ¿no? Porque todos estos productos eran generalmente para exportación. Entonces, pues debe haber registro en estos puertos. Precisamente yo por eso seleccioné Cisal, porque era el punto donde se reunían todas estas materias primas para ser exportadas. Entonces, pues por esos dos lados puedes encontrar un poco de información sobre cómo era el paisaje en periodos anteriores a 1900. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta o comentario para el maestro Gabriel? Yo, bueno, por mientras me puedo dar la palabra solita, Gabriel. Una pregunta. Tú mencionas que las haciendas absorbieron los ranchos, y sobre todo los que estaban en el periodo de 1807, sobre estos ranchos, más bien ranchos pesqueros. Y también comentabas que las haciendas habían introducido como mayor cantidad de ganado. Creo que si lo entendí bien. Sí, así es. Entonces, ¿se siguió entonces produciendo la sal? O sea, siguió el uso de la sal, no sé si para autoconsumo por el tema del ganado, o qué pasó ahí. No sé si me puedes comentar algo así sobre eso. Sí, claro. Lo que encontramos con respecto a la producción de sal, bueno, es que sí existía desde la época colonial, desde antes del periodo que yo estudié, ya en sí ya, la extracción de sal en esa parte de la costa de Yucatán. Y era una producción muy artesanal. Lo que ocurrió después durante el Porfiriato fue que las haciendas fueron yéndose sobre los terrenos comunes en un proceso muy similar a lo que ocurrió en otras partes del país. Como estas tierras no estaban registradas debidamente de acuerdo al registro civil, al registro de la propiedad, etcétera, fue fácil para los propietarios de las haciendas reclamar estas tierras como terrenos baldíos, a pesar de que ya existían ahí personas que estaban trabajando la sal. Y se hicieron de estos terrenos. También fue muy importante en este proceso la guerra de castas. Jugó un papel en la utilización de toda esta franja costera por parte de las haciendas, ya que durante la guerra de castas, que fue de aproximadamente entre 1850 y 1900,
el gobierno del estado de Yucatán necesitaba recursos para financiar la guerra, para financiar su guerra contra las poblaciones mayas. Entonces, una de las formas a las que recurrió para obtener ingresos fue el otorgar títulos, vender títulos de propiedades, de terrenos que estaban baldíos. Entonces, pues los terrenos que estaban en la costa y que podían pertenecer a campesinos o a población indígena, no sé, pasó a manos de los hacendados a cambio de dinero que el Estado requería para financiar la guerra de castas. Y estos propietarios de las haciendas expandieron enormemente. Una de las haciendas enequeneras más grandes se encuentra muy cerca del área, se encontraba más bien cerca del área de Cizal, y, y como propiamente la parte de la costa no era tan adecuada para el cultivo del enequén, lo que hicieron fue aprovechar los otros recursos que había en la zona, la explotación maderera y la producción de sal, y ellos aumentaron la producción. O sea, durante este periodo se incrementó la producción de sal porque era un negocio para ellos el venderla para el uso industrial, como les comentaba. El uso en las minas en el centro occidente de México demandaba mucha sal para sus procesos, y la sal que se extraía en las costas de Yucatán era enviada a Veracruz y de ahí se distribuía hacia el centro del país. Entonces digamos, era parte de una economía industrial de mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, y la producción de sal de esta manera continuó hasta la década de 1940, cuando se creó, más o menos fue durante la época de la Segunda Guerra Mundial, que se creó la industria salinera de Yucatán en Las Coloradas. Es en otra parte de la costa, pero se creó una industria que ya explotaba la sal de una forma mucho más intensiva, con tecnología más moderna, y producían una cantidad mucho de sal. Y bueno, esto pues acabó con las producciones de sal que tenían en las haciendas enequeneras, y bueno, esto sumado también a la situación de la reforma agraria, que fue mermando la extensión de tierras que estaban en manos de las haciendas. Y entonces, bueno, la producción de sal en estos lugares ya no se practica desde la década de 1940, porque fue completamente acabada por la industria de la sal, pero se seguía extrayendo, digamos, de forma artesanal, pero en cantidades muy, muy pequeñas, en algunos ranchos que todavía tenían estas charcas que mostré, que se vieron en las imágenes en la presentación. Pero digamos que era una producción, bueno, por lo que obtuvimos la información a través de los informantes, que algunos de ellos trabajaban en estas explotaciones, ya eran cuestiones muy, muy de consumo local, solamente para secar el pescado antes de que llegaran de que se introdujeran los congeladores, los refrigeradores. La forma de conservar el pescado era a través de usar la sal. Y eso fue una de las cosas que mantuvo un poco la producción artesanal de sal a escala mucho menor. No sé si contesté tu pregunta. Sí, claro, claro que sí, quedó contestada. Muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien más que le interese hacer una pregunta? Yo creo que ha quedado súper claro, Gabriel, porque aquí, de hecho, solamente nos comentan que en temas de que se está organizando una iniciativa para hacer una relación, impulsar temas de paisaje, ¿no? En cuestión de Carta Europea del Paisaje, que es un comentario que aquí nos dejan. Y bueno, que estas iniciativas como este seminario que abona a este tema. Pues yo creo que vamos a dar por cerrar la sesión, Gabriel, si no tienes algo que comentar, algo que quisieras agregar sobre lo que has expuesto. Pues no, yo les agradezco mucho nuevamente, gracias a todos por su atención, y para mí es un placer participar en este seminario, y pues mucho éxito, muchas felicidades si van a continuar con este proyecto, pues qué bueno que
lo están llevando a cabo y pues muchas gracias por permitirme estar aquí. Gracias, maestro. Y bueno, a todos agradecerles su asistencia, también a todos aquellos que nos han acompañado a lo largo pues de este recorrido de dos ciclos de conferencias virtuales. Si bien el seminario surgió con la intención de tener un espacio para estudiantes de los diferentes niveles, en donde pudiéramos compartir aquellos avances de tesis, poder tener un espacio de discusión, pues bueno, toda esta pandemia a nivel global, pues nos abrió nuevas perspectivas, ¿no? Agradecer a todas aquellas personas que nos han acompañado, no solamente hemos tenido asistentes de México, sino también asistentes de Argentina, de Perú, de un sinfín de lugares que si no fuera por estos medios sería un poquito más complicado poder llegar, ¿no? Y pues bueno, a todos agradecerles nuevamente y se va a estar haciendo el recuento como de las asistencias para poder enviar las constancias con valor curricular a todas aquellas personas que cumplieron con el 80% de asistencias, ¿sí? Pues muchas gracias a todos y hasta pronto. Bye. Síganos en Facebook y ahí van a tener más noticias de nosotros como seminario. Y muchísimas gracias por el interés dentro de esta geografía histórica y de la historia ambiental. Saludos y bonita tarde. Gracias.